Bienvenidos al análisis del caso Yahoo Goes to China, por el grupo de Diana Bringas, Stefan Holz, Nicole McLean, Lucía Mayorga y Diego Vela. Para entrar un poco en contexto, veremos el siguiente video. Yahoo in China. China New Disorders. About his brother, Li Shi, who has been in jail for 3 years for having criticized the regime on the internet. And his is just one of hundreds of similar cases in China. My brother's wife is employed by the government. All this, of course, has caused her a lot of problems. Her son had to leave home, and he attends school in another city. He's 8 now. He was 5 when his father was sent to prison. That's a long time. He really misses his father. He keeps asking me why he's not with them, why he can't see his father anymore. In a photo, a young man smiles in a dress shirt and tie. But Li Zi is not an ordinary political prisoner. It was an American company that sent him to jail, Yahoo. He was one of their users, and they gave all his particulars to the Chinese police. Li Shiyi appears on a monitor. Li Shiyi decided to record a message and use us as an intermediary, a personal message addressed to the executives of Yahoo, and in particular to Jerry Yang, the founder, who is of Chinese extraction. He was found guilty of a crime by the Chinese courts, but I know the file, and I know that he is innocent. Everything that's happened to us is the fault of your company. I hope you will change your policy, obey the law, and above all have a conscience. I hope that you will think carefully before doing this type of thing. You should never again deprive a person of their freedom. Li Zi is not the only victim of the collaboration between Yahoo and the Chinese police. The internet journalist Shi Tao got a 10-year sentence. Yahoo also informed on the cyber activist Jiang Lijin. They turned over all the electronic records of his email account to the regime. Como muchas empresas multinacionales, Yahoo decidió iniciar operaciones en China, abriendo sus oficinas en Hong Kong en 1999. Pues como bien se sabe, el mercado chino ofrece un gran potencial, sobre todo a empresas que ofrecen servicios de internet como Yahoo, tales como buscadores, mensajería instantánea, email, etc. Debido a su gran población y además de que el porcentaje de usuarios que usan internet tiene todavía mucho por crecer, pues no está ni cerca a su límite. Por ello es una oportunidad tan grande para la empresa, pero a la vez bastante compleja por el tipo de gobierno de China, el cual es un régimen político represivo, y que sobre todo lo es frente a la libre expresión cuando ésta va en contra del gobierno. Lo que ocurrió entonces, como indica el video, fue que Yahoo colaboró con el gobierno brindándole información sobre conversaciones privadas y datos de los usuarios, los cuales terminaron siendo lamentablemente encarcelados. Esto ha sido bastante criticado, por ello surgen las interrogantes que pueden responder a la problemática del caso. ¿Puede una empresa operar en un país bastante restrictivo y seguir actuando éticamente? ¿Pudo Yahoo evitar realmente su colaboración con el gobierno chino o bien reducir el daño que causó? Ambas serán respondidas a lo largo de esta presentación. Las partes involucradas. En primer lugar, se tiene al principal actor del caso, que es la empresa Yahoo. Luego está el gobierno de China, país donde la empresa empieza a operar y que además define las reglas formales del juego. Luego está el gobierno de Estados Unidos, país de origen de la empresa, y por último la población china, que son los usuarios y los potenciales beneficiados o afectados por la empresa Yahoo. Ahora bien, conviene hablar sobre el origen del problema. Este fue que Yahoo no tomó las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a los derechos de libre expresión de sus usuarios, bajo el contexto de China. No realizó lo que se conoce como moral imagination ni actuó en orden de mitigar los posibles daños que pudo causar a sus usuarios. Usar moral imagination quiere decir que se toman las precauciones necesarias y se realizan los planes de acciones en caso se diera alguna situación. En este caso, la situación de colaboración con el gobierno chino. Lo que pasó fue que Yahoo no hizo ninguno de estos planes de acción y tampoco definió bajo qué circunstancias eso podría ocurrir, ni cómo actuaría él. Asimismo, otro problema fue que en su defensa Yahoo quiso evadir su culpa acusando en primer lugar al gobierno de Estados Unidos,
pues alegaba que él debería ser quien enfrente y trate de hacer un cambio frente al régimen opresivo de China. Además, para su defensa, se acató meramente a las normas de las instituciones formales, dejando de lado el punto de vista ético. De esa manera, se puede entender que la empresa acepta el status quo del gobierno chino y no lo cuestiona. Como consecuencia, recibió duras críticas por parte del gobierno de Estados Unidos, medios y público general alrededor del mundo, haciendo sentir que Yahoo era una empresa que quería ser ética solo en apariencia, pero no lo era verdaderamente en esencia. Perdió credibilidad como organización ética. Inclusive se le llegó a comparar con la frase Turning Anne Frank over the Nazis. Ahora bien, conviene identificar las instituciones formales en el caso y hablar sobre su papel. La primera institución que se puede inferir del texto es el gobierno chino. Este es el encargado de dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. Asimismo, mediante esas instituciones, se provee un marco regulatorio que permite los acuerdos y cualquier actividad económica que se dé en el territorio chino. En el caso, la empresa Yahoo se basó en este marco regulatorio para defender su cooperación con el gobierno chino, llegando a usar 3 argumentos. El primero fue el argumento del cumplimiento legal. Este argumento sostiene que las empresas locales y extranjeras que hacen negocios en China deben cumplir sus leyes. Entonces Yahoo estaba obligado a obedecerlas. Sin embargo, la plataforma recibió muchas críticas por usar este cumplimiento como excusa para ignorar cuestiones éticas. En segundo lugar, el argumento de protección al empleado. Yahoo afirmó que era necesario el lanzamiento de la información al gobierno chino para proteger a sus empleados, ya que en caso de no haber cumplido, sus empleados hubieran sido arrestados. Pero ¿realmente esto es cierto? Han surgido dudas, puesto que la información vino de las operaciones de Yahoo que estaban basadas en la ciudad de Hong Kong, y esta ciudad no es obligada a cumplir la ley de China. El tercer argumento que utilizó fue el argumento del bien público. Yahoo argumentó que tiene que cumplir con las leyes chinas para hacer negocios y así poder brindar sus servicios a los ciudadanos chinos, los cuales serían un bien público. La segunda institución formal es la misma empresa, que se encarga de brindar servicios de Internet tales como el correo electrónico, buscadores, etc. Su rol en el caso es defender la cooperación con el gobierno chino. Luego, y finalmente, se encuentra la Amnistía Internacional, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para que los derechos humanos sean reconocidos en todo el mundo. El rol es velar por el cumplimiento de estos, de todos los derechos humanos de los usuarios de Yahoo en China. También conviene hablar sobre las instituciones informales que se han identificado en el caso. Se puede decir que las normas de China y Estados Unidos son completamente diferentes. Por un lado, los americanos tienen la creencia de que sus valores éticos deben de ser aplicados de manera universal. Esta creencia constituye una norma para ellos, puesto que a pesar de no estar escrita o estar bajo una ley, está presente en su comportamiento y en las ideas. Por otro lado, los chinos no tienen ese tipo de creencias. Ellos aceptan los valores éticos de cualquier empresa siempre y cuando éstas, principalmente, cumplan con las leyes formales de China. Con respecto a la cultura de ambos países, esta también difiere, ya que los americanos enfatizan los derechos del individuo, mientras que los chinos se interesan más en el bienestar de la comunidad. En Estados Unidos, las ideas que el individuo necesita para estar protegido contra un Estado superpoderoso están incorporadas ya en la Constitución. Por su parte, en China es más fácil argumentar que un Estado fuerte es la mejor garantía. Así, los patrones culturales de China hicieron atractivo el mercado para la inversión extranjera. Por otro lado, los patrones culturales de Estados Unidos hicieron que Yahoo defendiera su postura con convicción, basándose en argumentos legales de China. Ahora bien, ¿cómo se puede solucionar o qué soluciones se pueden plantear respecto a este caso? Es importante considerar 2 momentos en la conducta de Yahoo: un escenario antes y otro escenario después de la controversia. Si hablamos sobre el primer escenario, que es antes de entrar al mercado chino, lo que se debió considerar es que
Si se tiene una política de privacidad bien estructurada, en la cual se prima la privacidad y libertad de expresión como factores diferenciadores del producto, en este caso los servicios que brinda Yahoo, no se debería ingresar a un mercado que atente contra este ideal. Sin embargo, si se decide hacerlo de todas maneras, se debería de notificar a los usuarios de este posible control por parte del gobierno chino, para que ellos estén al tanto del potencial riesgo. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta el concepto de moral imagination, que es no tener solamente una visión estratégica, sin considerar los factores éticos que puedan afectar a diferentes stakeholders. Esto supone que se tienen que definir planes de acciones que actúen como precaución en caso se dé una colaboración con el gobierno y que ésta sea inevitable. Esto se debió de definir, además debieron de acentuarse las circunstancias en las que la empresa colaboraría con el gobierno, cómo lo haría y también cómo capacitaría a su personal para que no se vea en riesgo. Asimismo, pasando al segundo escenario, que es después de la controversia, se tiene que considerar que no solamente se puede esperar que la acción de Yahoo sea aceptada defendiéndose básicamente en argumentos legales y dejando de lado el punto de vista ético. Además, desde que se vieron las primeras consecuencias, que fueron los primeros encarcelamientos, Yahoo debió de reevaluar si seguir o salir del mercado. De hecho, si ellos no quieren salir del mercado porque tiene un potencial bastante atractivo, lo que se debe hacer es tomar acciones que ayuden a mitigar el daño causado, pero esas acciones deben de ser claras y objetivas, que demuestren que realmente la empresa quiere seguir una conducta ética y beneficiosa en pro de los usuarios. Ahora se expondrán ciertas alternativas de cada escenario. Esas son las alternativas en el escenario 1 que se deberían de considerar, que es antes de entrar al mercado chino. La primera es hacer o no hacer negocios en China. El argumento a favor es que al hacer el negocio, el Internet ayuda a promover una sociedad abierta y libre, lo cual puede ser beneficioso para la comunidad china y además el crecimiento que le puede suponer a la empresa. El argumento en contra es que la empresa iría en contra de sus valores de proteger la información privada de los usuarios, pues esto escaparía de sus manos y estaría regulado meramente por las leyes de China. Luego, la segunda cuestión es considerar lo que es el moral imagination, que significa ver las diferentes maneras de actuar en situaciones dadas o situaciones probables que se puedan dar. Este es el caso de Yahoo. El pro era que este concepto te puede ayudar a actuar proactivamente para evitar cualquier daño, o más que para evitar, para limitar cualquier daño a los derechos humanos. Sin embargo, el contra es que la mayoría de veces supone que igual se tengan que hacer ciertos daños a los derechos humanos, dado que en algunas situaciones es inevitable tener una colaboración con el gobierno chino. Luego, en el segundo escenario, que es después de la controversia, que ya son las acciones correctivas que Yahoo pudo tomar luego de que se desató este problema, es primero un código de conducta con empresas de la misma industria, autorregularse en coalición con empresas similares y crear con ellos un código de conducta que establezcan reglas de juego en el mercado. Lo beneficioso de ello sería que las empresas podrían aprender de la manera de actuar de otras empresas ante situaciones similares y se podrían ayudar a solucionar conflictos y también a evitarlos. Al trabajar en equipo ganarían también mayor poder y por ende podrían tener un impacto mayor en las reglas del juego. Lo negativo sería que los consumidores podrían generalizar si una empresa comete un error, que todas las demás sean iguales. Luego se tiene la opción de llevar los servidores de Internet a otro territorio que no sea China. El pro es que no se le tendría que rendir cuentas al gobierno chino sobre las operaciones de la empresa, pero el contra es que sí la calidad del servicio sufriría un daño, pues se tendría una señal con menor desempeño. Luego, la tercera acción correctiva o opción
que se tiene es obviamente la de la disculpa y compensación agraviados. El pro es que se pueda recuperar la confianza y reputación en China y en todo el mundo para la empresa, y el contra es que claramente supone algunos costos altos. De esa manera, ¿cuál es la decisión final de nosotros? La decisión final y la solución que nosotros proponemos es que Yahoo trate de mitigar los daños causados a los usuarios, ejecutando acciones objetivas y específicas que demuestren que la empresa está comprometida a actuar de manera ética, en lo medido de lo posible, para asegurar la privacidad de sus usuarios. Entonces, esto supone que en primer lugar se disculpen con las familias de los afectados y ayuden en cierta medida a reparar los daños, ya sea con una ayuda económica. En segundo, considerar la opción de mover los servidores fuera del territorio chino. Esto crearía un precedente además para todas las empresas de tecnología operando en China, porque así se aseguraría la privacidad de los usuarios y además se estaría incentivando la libre expresión. Y tercero, la coalición con empresas de la misma industria, lo cual, como ya mencionamos, les puede suponer una mayor fortaleza frente al gobierno y mayores beneficios a largo plazo. Finalmente, el mensaje del caso para nosotros es que en la actualidad no invertir tiempo en la realización de planes de acción o planes de contingencia ante hechos que son considerados cuestionables puede salir muy caro. Yahoo pudo tomar varias acciones para limitar la necesidad de cooperación con el gobierno chino. Sin embargo, se limitó a pensar que el único camino era cooperar con el gobierno en todo lo que necesite. Asimismo, su error estuvo en tener una defensa exclusivamente basada en argumentos legales, dejando a la luz que el punto de vista ético no tenía mayor relevancia para ellos, como tampoco se mostró interesado en realizar acciones que mitiguen los daños causados. Gracias, eso sería todo.